Listo. ¿Me confirman si todos están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Listo, bueno. Entonces, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar, aunque está dentro del tema y el módulo de cirugía pediátrica, pues es un tema médico que también entraría dentro del módulo de urgencias. Me presento, soy Karen Alejandra Baezanaria, yo soy médica general, egresada de la Universidad de Boyacá. Y hoy les voy a presentar infecciones odontogénicas. Me parece importante tener en cuenta que aunque está en ese módulo de cirugía pediátrica, como les decía, también es una consulta frecuente de urgencias. Y digamos que el enfoque inicial y el manejo inicial siempre lo damos nosotros como médicos generales. Entonces es importante saberlo desde la medicina general, también por nuestro interés en pediatría, pero importante porque es un tema que maneja mucho médico general. Bueno, como introducción al tema tenemos que las infecciones odontogénicas son las principales causas de consulta de urgencias de etiología odontológica. Es una gran carga en el servicio de urgencias, ya que están manifestadas principalmente por dolor agudo, por lo cual provoca una demanda. Disculpa, qué pena contigo. ¿Estás pasando las diapositivas? Sí. Es que no sé si solo a mí, pero me quedé como en la primera. Sí, doctor, qué pena. No pasan. ¿No pasan? A ver ahí. No, se sigue viendo la primera. ¿Estás compartiendo como la pestaña o...? Sí, creo que sí. Bueno, ya lo arreglo. Vale. Ahí ya están viendo todos los slides. ¿Se ve cómo se está viendo ahorita? O sea, no como en modo presentación como tal, sino con las diapositivas así a la izquierda. Bueno, y ya pasó en la de epidemiología. Sí, pero están viendo chiquitos. Sí. ¿Y ahorita solo están viendo la primera? Ahorita estamos viendo la de epidemiología. Acá ya está introducción. Se sigue viendo la de epidemiología. Bueno, no sé si es que no me ha pasado. Bueno, sí, creo que se está demorando un poquito, porque ya pasa. Hay buena introducción. Sí, sí, ya se está viendo eso. Sí, listo. Bueno, entonces les comentaba que es una de las principales causas de consulta de etiología odontológica. Está manifestada principalmente por dolor agudo, lo cual provoca una demanda en la atención. Son las infecciones más comunes en la región cervicofacial, sobre todo en la población pediátrica. Y es importante porque entre las complicaciones está la pérdida de piezas dentarias y procesos infecciosos graves, como abscesos de los espacios aponeuróticos y en los de cabeza y cuello. Confírmame nuevamente si están viendo la otra diapositiva. No, creo que se está demorando en pasar. Bueno, esperen a ver qué hacemos. Listo, ahí ya pasó. ¿Sí? Entonces que se demora un poquito. Sí. Listo. Bueno, hay que tener en cuenta que las infecciones de cabeza y cuello son muy comunes en la población pediátrica, dado que la diseminación de la enfermedad es más rápida y la inmadurez del sistema inmunológico limita la respuesta defensiva ante las agresiones microbianas importantes.
Estas infecciones orofaciales en niños son principalmente odontogénicas, en menor grado se dan por origen traumático o postquirúrgicas, y como les mencionaba, la relevancia radica principalmente en el tipo de complicaciones que pueden ocasionar, desde celulitis faciales hasta ocupación de espacios aponeuróticos cervicales, lo cual ya compromete la vida del paciente. Entonces, ¿qué son las infecciones odontogénicas? Son procesos infecciosos que se originan en las estructuras dentarias y periodontales y por extensión pueden llegar a las estructuras óseas, teniendo siempre como infección focal o localización primaria o una celulitis o un absceso que ha evolucionado desde un diente, ya sea de origen pulpar o periodontal, hasta los tejidos adyacentes, donde aquí el pus ocupa los espacios del sistema muscular aponeurótico. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que más del 50% de las infecciones faciales en los pacientes pediátricos hospitalizados se deben a cuadros de celulitis odontogénicas. La celulitis odontogénica es el cuarto lugar de causa de consulta en urgencias y el segundo lugar en causas de hospitalización en niños. En cuanto a grupos etarios y sexos, es más frecuente en el sexo masculino cuando se da en el grupo etario de 5 y 8 años y predomina en el sexo femenino en las edades de 4 a 6 años. En cuanto a localización, la región afectada con mayor frecuencia es la submandibular en un 65%, seguida de la región geniana, que es donde vemos la imagen que se forman aquí los abscesos, en un 55%, luego también se pueden extender al párpado inferior en un 37% y por último se pueden extender hasta la región nasal y paranasal en un 32%. Bueno, si están viendo todas las diapositivas, vamos en la misma etiología. Creo que no pasó la de epidemiología. Listo, ella se está viendo etiología. Sí, pero la están viendo chiquita, ¿cierto? Si la dejo así, la ven muy chiquita, como para asegurar que la vean completa. No, ahí se ve perfecto. ¿Sí? ¿La dejamos así entonces? Sí, no te preocupes. Listo. Entonces, en cuanto a etiología, primero vamos a recordar que la cavidad oral posee una gran variedad de microbiota comensal, tanto aerobia como anaerobia, que suele estar en equilibrio con el huésped, ¿verdad? Este complejo microbiano es único para cada individuo y está compuesto por más de 50.000 millones de bacterias, más de 700 especies, aunque predominan unas 200 especies. De hecho, el 53% de estas especies bacterianas aún no tienen nombre y un 35% aún no se ha podido cultivar in vitro. Además de bacterias, también alberga virus, hongos, y es así como empieza la colonización bacteriana de las regiones periapicales, lo cual es el inicio de las infecciones odontogénicas. Entonces, en cuanto a infecciones odontogénicas, la mayoría son polibacterianas, suelen ser causadas por 5 especies diferentes, y en más del 95% de los casos es por flora mixta en proporción de 3 a 1, es decir, por cada 3 anaerobios, un aerobio. Dentro de los anaerobios, los más comunes incluyen los pseudostreptococos, las prebotelas, los porfiromonas, los fusobacterium y los bacteroides. Y en cuanto a los aerobios, el más común es el estreptococo alfa hemolítico. También podemos encontrar estafilococos o aerobios gram negativos, que son menos frecuentes y suelen presentarse ya en pacientes inmunocomprometidos o hospitalizados. La presencia de otras bacterias como E. coli, Klebsiella o Pseudomonas aeruginosa, que estas sí no forman parte de la flora bucal, están relacionadas en pacientes con malos hábitos higiénico-dietéticos muy comunes también en pacientes tanto inmunocomprometidos, en pacientes diabéticos. Vamos a también a nombrar que en infecciones no odontogénicas la microflora dependerá del lugar de origen de la misma. Sin embargo, la mencionamos porque hace parte de las infecciones cervicofaciales de la población pediátrica. Por ejemplo, el Streptococcus milieri es el microorganismo más comúnmente aislado en los abscesos periamigdalinos, los cuales suelen ser una complicación tanto de las amigdalitis agudas como de la celulitis. Entonces, cuando los microorganismos que hacen parte de la cavidad bucal y que están localizados normalmente sobre la mucosa, las superficies dentarias o en el interior de los surcos gingivales, en determinadas circunstancias se comportan de manera oportunista y es ahí cuando establecen el proceso infeccioso. Aquí digamos que hay una tablita resumen que la vamos a ver rápidamente de las bacterias principalmente aplicadas en las infecciones odontogénicas.
En gram positivos entonces tenemos cocos aerobios como los streptococos, que son los de la flora normal, y los estafilococos, pero ya dijimos que menos frecuentes. Y en los anaerobios tenemos los peptostreptococos, y en bacilos los actinomyces, las rotias, los lactobacillus, y anaerobios los propinebacterium y los clostridium. En cuanto a cocos gram negativos que sean aerobios, tenemos moraxelas y anaerobios la babilonela. Bacilos aerobios gram negativos, como las enterobacterias, pseudomonas, y anaerobios como los bacteroides, la prebotela, los fusobacterium, que son muy comunes. Listo. Entonces, al hablar de infecciones odontogénicas, vamos a hablar de principalmente tres. El primero es un absceso dentoalveolar agudo, el cual es una infección localizada con material purulento que afecta a los tejidos periapicales. El segundo es la celulitis facial, que ya va a ser una infección difusa e indurada a la palpación, que se va a extender a través de los espacios faciales y a través de los tejidos subcutáneos. Y los abscesos cervicofaciales, que en realidad ya son como la última complicación de los dos anteriores, son colecciones de material purulento que contienen tejido necrótico, que se desarrollan posterior al estadio de celulitis y presentan fluctuación del área localizada afectando espacios anatómicos faciales y cervicales. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta aquí el diagnóstico. Para el diagnóstico el diagnóstico de estas entidades generalmente es clínico. Voy a nombrar algunos signos radiográficos, pero en realidad eso se usa más por parte del grupo de odontología. Digamos que en medicina no es que sea mandatorio una radiografía. Entonces, un absceso periapical, como les decía, es la colección localizada de pus, donde el diente causal está necrótico con la pulpa infectada. Es decir, sobre el diente, sobre lo que llamaríamos como la encía o todo el tejido periapical, es el sitio donde se van a formar estos abscesos. Aquí en la imagen del diente pueden ver que generalmente es producido por caries, los cuales van a generar que la pulpa se infecte y a través de los canales laterales y los ligamentos periodontales se van a formar los abscesos. De esa manera pasan a la encía. ¿Qué características generales de un paciente nos vamos a encontrar? Entonces va a ser un paciente que refiere dolor agudo y muy fuerte. Puede tener limitación para la abertura bucal, malestar general, fiebre, inapetencia y adinamia. En los signos clínicos extraorales puede haber edema facial, tumefacción, calor, enrojecimiento de piel y mucosa y algunas linfadenopatías. Pero importante saber que esto va a estar muy limitado a la región bucal, y esto no se va a extender tanto a espacios faciales, porque es lo que lo vamos a diferenciar con la celulitis. En la intraorales vamos a ver que la pieza dental que esté afectada va a tener caries profundas, una obturación desadaptada, va a haber borramiento y disminución de los surcos gingivales, puede haber un antecedente de trauma dental-alveolar, puede haber una movilidad dental y un dolor severo de la palpación. Algunos pueden tener un punto ya lesivo con exudados purulentos. Bueno, entonces en los signos radiográficos se ve la caries profunda que compromete la cámara o la pulpa, cambios de color, ensanchamiento de los ligamentos periodontales, puede haber radiolucidez y en la zona abscedada, y los conductos radiculares y la cámara ya van a ser radioopacos. Bueno, eso estamos hablando de lo primero que pasa, que es un absceso dental-alveolar muy frecuente en niños. El segundo estadio son las celulitis faciales, en este caso las odontogénicas, donde se va a inflamar difusamente el tejido celular subcutáneo, ocasionado por procesos odontogénicos que se diseminan a los espacios aponeuróticos, como lo ven aquí en la imagen chiquita, tanto aledaños a la pieza dental afectada como distantes. Ya veíamos que se puede ir incluso hasta regiones infraorbitarias y nasales. Entonces, características generales del paciente con la celulitis. Va a tener una fiebre, pues temperatura mayor de 38 grados, adinamia, malestar general, escalofrío, va a estar taquicárdico, pulso de aire irregular, un dolor agudo, que es pulsátil, y va a estar irradiado pues a la hemicara que esté afectada. Puede tener dificultad o imposibilidad para la masticación o la deglución. En cuanto a los signos clínicos estaurales, entonces vamos a ver en las imágenes. Se deforman totalmente los contornos y hay asimetría facial, se borran los surcos faciales, ya compromete los estados aponeuróticos, la piel, importante, va a estar tensa, brillante, coloración ya sea eritematosa o violácea, va a haber linfadenopatías, limitación de la apertura bucal,
calor local y dolor a la palpación, que son como los signos pues, de cualquier celulitis, ¿verdad? En intraorales va a haber un foco odontogénico evidente. Esto es importante porque esta es la diferencia de una celulitis facial que sea netamente de piel o por alguna picadura a una celulitis odontogénica. Entonces va a haber un foco odontogénico, una pieza dental afectada. Borramiento de los surcos yugales y pues eritema en la mucosa yugal. Bueno, ¿cuáles de estos vamos a hospitalizar? ¿Cuáles tratamos ambulatoriamente? ¿Cuáles intrahospitalariamente? Entonces hay unos criterios de hospitalización. Los que les presento acá, los del cuadrito chiquito, son de la guía de Metrosalud de Medellín, que es como un poquito lo más reciente, es del 2016. Y los de la derecha, perdón, los de la izquierda, son de la guía de la Universidad Nacional, que es de la Facultad de Odontología, pero pues esa ya es un poquito más viejita, es del 2010. Entonces aquí como criterios en cuanto a localización, cuando un edema compromete más de un espacio aponeurótico. También cuando hay una evolución rápida, con riesgo de diseminación a las estructuras vitales, sobre todo la vascularización arterial. Cuando la celulitis afecta topográficamente los espacios profundos y hay más de un espacio comprometido. Cuando hay una fiebre más de 39 grados centígrados o hipotermia, pacientes con deterioro uni o multiorgánico, leucocitosis, bueno, creo que me olvidé mencionarles, pero aunque dijimos que el diagnóstico es netamente clínico, cuando sospechamos clínicamente que el paciente cursa con una celulitis facial, hay dos paraclínicos básicos que debemos pedir y es hemograma y BCG. PCR no se menciona tanto porque la PCR pues ya sabemos que es pues va a ser un marcador tanto de inflamación como de infección, pero pues no es específico, entonces digamos que no es tan costo efectivo hacerlo. Con un hemograma e incluso una BCG es suficiente. Entonces en el hemograma, si tenemos una leucocitosis mayor de 12.000 con desviación a la izquierda o neutropenia, va a ser un criterio de hospitalización. Cuando hay deglución limitada, deshidratación, compromiso de la vía aérea, alguna inmunodeficiencia como diabetes, malnutrición, terapia con corticoides, infección por VIH o extensión a espacios faciales profundos. También cuando hay trismos intensos, que es cuando hay una apertura oral limitada, menor de 10 milímetros, cuando el paciente no es colaborador o sus padres tienen una mala adherencia a administrar los tratamientos orales, cuando fracasan los tratamientos iniciales o cuando hay una afectación grave del estado general. Bueno, entonces en cuanto al tratamiento, vamos a verlo con dos guías, ¿listo? Entonces, esta guía es una guía del 2020, es del Instituto de Evaluación en Tecnologías en Salud de Perú, es del 2020. Se las presento porque es la guía que está adaptada en el hospital en el que yo trabajo y es como la que encontramos que tiene mayor evidencia. Entonces les voy a presentar esta, pero también les voy a presentar, déjenme bajo un momentico, les voy a presentar el algoritmo de manejo de la guía de práctica clínica en salud oral, infancia y adolescencia del 2010, es la de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. ¿Qué pasa con esto? Pues que está más enfocada en población pediátrica, pero pues ya está un poquito antigua, es del 2010. Sin embargo, son muy parecidas, entonces me parece interesante compartirles ambas. Bueno, entonces en la guía práctica clínica, acá abarca tanto población adulta como pediátrica. Vamos a ver solamente lo pediátrico. Entonces, en los pacientes con infección odontogénica, el 50% del tratamiento va a ser el manejo antibiótico, pero el 50% del tratamiento va a ser el manejo odontológico. Entonces, aquí es 50% equipo de odontología o de cirugía maxilofacial, en dado caso, y 50% del tratamiento pues, médico. ¿Cuáles infecciones odontogénicas necesitan una extracción dental? Entonces, en los abscesos odontoalveolares generalmente son de manejo ambulatorio, el antibiótico es oral y cuando hay alguno de los tres criterios que ya les voy a mencionar a continuación, se hace extracción dental. Si no hay ningún criterio, solo se hace tratamiento endodóntico de conductos. En cambio, en el caso de las celulitis faciales o los abscesos cérvico-faciales, en todos los casos cumplen los criterios o no, vamos a hacer un manejo hospitalario y el tratamiento antibiótico va a ser intravenoso y aquí la eliminación del foco infeccioso sí o sí se tiene que hacer con una extracción dental. Entonces, ¿cuáles son dichos criterios? Son tres.
1, las caries extensas, 2, la movilidad dentaria aumentada y 3, la fractura de la raíz. Entonces, cuando un absceso odontoalveolar tiene alguno de esos criterios, se hace extracción dental. Cuando no, se hace un tratamiento endodóntico y pues el antibiótico va a ser siempre oral y ambulatorio. En cambio, en el caso de las celulitis faciales y abscesos cervicofaciales, siempre se va a realizar extracción dental y pues el tratamiento antibiótico endovenoso e intrahospitalario. Bueno, la terapia antibiótica, la cual es empírica porque no está indicado, en la mayoría de los casos no está indicado hacer un cultivo de los materiales purulentos, al menos que sea pues con algún fin epidemiológico o investigativo, va a ser empírica. Para los abscesos odontoalveolares, que como ya dijimos el tratamiento va a ser ambulatorio oral, la primera línea de tratamiento que menciona esta guía es la amoxicilina. En dosis de 25 a 50 miligramos kilo día, se administra cada 8 horas y la terapia va a ser mínimo durante 5 días. Esta guía también propone que se puede usar tanto amoxicilina como cefalosporinas de primera generación tipo cefalexina. Sin embargo, lo que analizamos es que las cefalosporinas deberían, digamos que guardarse para tratamiento de otro tipo de infecciones, sobre todo en la población pediátrica y las infecciones urinarias. Entonces, de preferencia, primera línea, ahí donde ven el loguito del trofeo, para que se acuerden, usar solo amoxicilina. Cefalosporinas dejémosle por otro tipo de infecciones. Y los pacientes con alergia a beta-lactámicos podemos usar acitromicina de 10 miligramos kilo cada día por 3 a 5 días o clindamicina vía oral de 10 a 20 miligramos kilo día, administrar cada 6 a 8 horas y mínimo de tratamiento de durar 5 días. En el caso de los abscesos cervicofaciales y la celulitis facial. Entonces, la terapia antibiótica ya va a ser intrahospitalario. En el caso de la celulitis facial, en la primera línea encontramos la penicilina cristalina, penicilina sódica, intravenosa, en dosis de 100.000 a 250 millones de unidades por kilo día, administrada cada 4 a 6 horas. Siempre se recomienda que la penicilina se administre cada 4 horas. O esta guía también propone que puede darse el manejo con solamente el beta-lactámico o una terapia antibiótica dual, ya que si lo recuerdan, cuando mencionamos en la etiología de las infecciones ontogénicas, más del 95% vamos a encontrarnos con gérmenes tanto aerobios como anaerobios. Entonces, por fisiopatología, es digamos que muy coherente que hagamos una terapia antibiótica dual, tanto con el beta-lactámico, que en este caso va a ser la penicilina cristalina, como con un antianaerobio. Y aquí en antianaerobio tenemos dos opciones. Está la clindamicina intravenosa, en dosis de 15 a 25 miligramos kilo día, que se va a durar por lo menos 7 días, así sean los primeros 3 días intrahospitalarios. O el metronidazol, que lo podemos usar pues en casos donde no hay dificultad para vía oral, lo podemos usar en tabletas, dosis de 15 a 35 miligramos kilo día. Ya en cuanto a los abscesos cervicofaciales, que ya van a ser una de las complicaciones y que de hecho ya debe darse un manejo quirúrgico por cirugía maxilofacial, sí o sí tenemos que dar terapia antibiótica dual y la duración es de por lo menos 10 días. Aquí el beta-lactámico pues ya vamos a usar, en este caso sí, cefalosporinas de tercera generación tipo ceftriaxona, ya que aquí ya generalmente ya ha avanzado y ha comprometido espacios aponeuróticos cervicales e incluso tejidos óseos. Con un antianaerobio igual, sea clindamicina o metronidazol. En este caso, si está disponible el metronidazol intravenoso, pues también sería la indicación. En la terapia antibiótica para celulitis y abscesos cervicofaciales se debe monitorizar en todo momento parámetros clínicos y paraclínicos del paciente, es decir, pues ver curva térmica, ver signos faciales, signos vitales, que no esté haciendo signos de bajo gasto, hipotensiones, taquicardias extremas, o que no esté aumentando la leucocitosis con respecto a la del hemograma inicial, ¿verdad? Bueno, y vamos aquí a recorrer rápidamente el manejo que nos proponen pues la guía, la colombiana, la de Bogotá, que es muy parecida también a la de la guía de su universidad, de la Nacional de la Facultad de Odontología para población pediátrica. Entonces, aquí algo importante en el flujograma del tratamiento. Entonces nos dicen que cuando el paciente presenta dolor agudo y fuerte, o limitación a la apertura bucal, o fiebre, inapetencia, dinámica, algunos de los criterios de hospitalización que ya habíamos visto, tenemos que hacer manejo tanto farmacológico como antibiótico.
Si el proceso infeccioso agudo cede, aquí digamos que lo enfocan más en cuando los ve por primera vez odontología. Si el proceso infeccioso agudo cede, pues no solamente hay remisión a la consulta médica. Si cede, pues se podría hacer solo el manejo odontológico, ¿verdad? Y aquí el manejo clínico depende del tipo de dentición. Si es un paciente con una dentición temporal, se puede hacer exodoncia. Pero ya en pacientes más grandes, pues mayores de 7 u 8 años, cuando ya tienen una dentición permanente, se prefiere el tratamiento de conductos. Entonces aquí ya cambia un poquito. Bueno, aquí el manejo antibiótico que propone en ambulatorio, que en este caso sería solamente para abscesos dentoalveolares, en niños no alérgicos a la penicilina menores de 30 kilogramos, igual es amoxicilina. Y mayores de 30 kilogramos amoxicilina, pero pues ya en dosis de cápsulas. Siempre administrarlas en 3 dosis y mínimo por 5 días. Generalmente se lleva hasta 7 días. Aquí cambia un poquito la indicación de manejo en alérgicos a la penicilina, ya que aquí como primera opción proponen tanto acitromicina y vamos a ver qué manejo hospitalario ya proponen solamente clindamicina. Entonces, el manejo hospitalario igualmente proponen manejo con penicilina sódica de 200.000 unidades por kilo, las dosis son muy parecidas, y clindamicina. Entonces aquí también proponen antibiótico dual, pero en alérgicos a la penicilina solo proponen clindamicina, no nos mencionan metronidazoles ni otros antianaerobios. Algo importante es el manejo analgésico, porque el motivo de la consulta es dolor. Entonces, cuando pues, se puede dar un manejo oral o se puede dar un manejo ambulatorio, vamos a preferir acetaminofén e ibuprofeno. Acetaminofén, ya saben, pues dosis de 10 a 15 miligramos por kilo de peso. El ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Se prefiere un poquito más porque además del efecto antipirético nos ayuda con el efecto antiinflamatorio. Y en la analgesia intrahospitalaria, en caso de que el paciente no tolere vía oral o por alguna razón, sea trismos o dificultad para la apertura bucal, no se puede dar manejo oral, podemos dar analgésicos intravenosos. Aquí nos mencionan diclofenaco en dosis de 1 miligramo por kilo de peso al día, cada 12 horas intravenoso, aunque también en otras literaturas mencionan manejo con dipirona. Pero entonces, esto limitémoslo solo a los pacientes que por alguna razón no se les puede dar manejo oral. Aunque estén con manejo intrahospitalario, pues se preferiría usar los analgésicos orales. Bueno, entonces aquí les dejo un poquito las referencias por si alguno quiere consultar alguna de las guías en específico. Y eso sería todo. Entonces quedo atenta a las preguntas que puedan tener.